Bienvenido, buenas noches. ¿Qué nos puede enseñar la historia y la filosofía sobre el problema de la felicidad? Se lo vamos a preguntar a una escritora española muy exitosa, se llama Elsa Punset, en diálogo con CNN. Elsa Punset nació el 16 de noviembre de 1964 en Londres. Desde joven se interesó por la filosofía y se graduó de esta carrera en la Universidad de Oxford, donde también realizó una maestría en humanidades. Pronto encontró en la escritura su vocación y lanzó libros como Inocencia Radical. En 2012 publicó Una mochila para el universo, trabajo que se transformó en bestseller. Sus conocimientos sobre inteligencia emocional la hicieron una de las referentes más importantes del tema. En televisión se destacó por sus apariciones en programas españoles como Para Todos la 2, de Televisión Española. Punset también dirigió su atención al público infantil y escribió cuentos para ayudar a los niños a manejar sus emociones. Es además directora del Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional. Esta fue la bio CNN de Elsa Punset. De todos los libros de Elsa, hola Elsa, buenas noches. Placer enorme. Enorme placer recibirte. Gracias. De todos los libros de Elsa Punset, hay uno que me atrapó, pero me atrapó, acá en Buenos Aires la gente se dice mal, que quiere decir bien, ¿no es cierto? Qué bueno, con intensidad, ¿no? Exactamente. Sí. Me atrapó mal, quiere decir muy bien, que se llama Felices, que es un viaje por la filosofía y por la historia muy fascinante, vinculado con las emociones y con la felicidad. Vamos a hablar mucho de esto enseguida. ¿Qué haces en Buenos Aires? Congresos educativos. Yo me ocupo de personas a todas las edades, pero la educación, tú sabes que es el mejor, único sistema preventivo que tenemos para nuestra salud mental y emocional. Sos una mezcla bastante curiosa. Sí. De un apellido catalán. Sí. Nacida en Londres. Y de madre francesa. Marcelo, me pasé la vida buscando mi pueblo, cuáles eran mis raíces. ¿Lo encontraste? Y no lo encontré, me iba adoptando, ¿no? Iba adoptando lugares y la gente del lugar me miraba y decía, no, tú no eres de aquí, ¿no? Y me di cuenta al final de que, bueno, ser hija de exiliados, haber crecido en países diferentes y no pertenecer, tiene una ventaja. Exiliados políticos, mis padres, en época de Franco. Y por eso yo tengo 3 hermanas, una nació en Francia, yo nací en Inglaterra, la otra nació en Estados Unidos. Íbamos viviendo por todas partes. ¿Naciste en Londres? Yo nací en Londres y de hecho, bueno, hay una parte de mí que es muy británica, que admira el sistema educativo ahí y que estudié ahí, estudié en la Universidad de Oxford. Bueno, viviste en Haití, en Estados Unidos y en Madrid. Sí, entre otros, sí. También es una mezcla, ahí vamos completando una mezcla bastante particular, ¿no es cierto? Y descubrí hace unos años, no hace tantos, algo que me apasionó, que fue, bueno, América. Y empecé a viajar hablando de los libros y de la inteligencia emocional por todos vuestros países tan diversos y maravillosos. Y fue como de repente extender la familia. Yo creo que ahí empecé a encontrar mis raíces y a sentir que formo parte de una comunidad vibrante y diversa. Y me hizo pensar mucho sobre cómo las personas tendemos a reducir nuestras identidades, ¿no? Y queremos tener una identidad para simplificarnos las cosas, ¿no? Y somos tan ricos en ese sentido. Tu historia me produce inexorablemente una pregunta, ¿no? Vos sos un reflejo de la diversidad, padres exiliados, hermanos de varios países, viviste en varios lugares, estudiaste en diversos países. Sí. La diversidad hoy es una noción que está en debate, ¿no? Totalmente. Hay una discusión mundial sobre la diversidad, ¿no? Sí. Se tiene, yo creo, una imagen demasiado simplista de lo que es la riqueza humana, de lo que es la complejidad del cerebro humano, de la capacidad que tenemos, por una parte, de absorber muchas influencias diferentes, ¿no? Y luego yo creo que se da, y esto es tal vez controvertido, pero creo que se da una importancia exagerada a lo que es cultural. Mi cultura, como si aquello fuese algo tan diferente, ¿no? En realidad cultura es cómo haces las cosas, pero la esencia, y yo creo que eso es muy importante, y ojalá parte de mi mensaje cale en esto, ¿no? La esencia es la misma, no solo hoy en el siglo XXI, sino, y esto lo vemos en Felices, ¿no? en este libro del que quieres hablar hoy,
Si tú haces un viaje 2.000, 3.000, 5.000 años atrás, la esencia, el cerebro humano es el mismo y ha cambiado tan poco. Somos tan similares y tenemos un solo lenguaje universal que son las emociones básicas que todos hablamos. Exactamente. Tal vez tu lugar de nacimiento, Londres, uno de los lugares más multiculturales que yo he visto en el mundo. Sé que a ti te agradan. Mucho, y de hecho he aprendido mucho de lo multicultural que ha tenido Inglaterra. Eso está hoy especialmente complicado, ¿no es cierto? Están viviendo, yo creo, una crisis, ellos, que estamos viviendo en el mundo entero, ¿no? Que es, de repente nos vemos inmersos en esta revolución tecnológica y el mundo que empieza a cambiar de forma vertiginosa. Y si hay una cosa que al cerebro humano no le gusta es el cambio. Y ahora tenemos probablemente una intensidad de cambio que nos está costando aceptar. Y entonces hay determinada sensación en el mundo entero de que estamos yendo demasiado deprisa, de que tenemos de alguna forma que parar el reloj, ¿no? y reconsiderar las cosas. Y yo entiendo ese miedo, ese vértigo que sienten muchos países, pero creo que vamos a tener que aprender a fluir, a dejarnos llevar, a aceptar. Algunos de esos miedos, antes de volver a tus temas, pueden, en otras épocas de la historia, han derivado en tragedias, ¿no? Totalmente. Porque está el miedo al cambio, está el miedo a la raza, está el miedo al otro, está el miedo a lo desconocido, está el miedo a los judíos, está el miedo a lo no sé qué, y terminamos en un lío, ¿no? Sí, sobre todo si los que rodeamos a los que son víctimas del miedo en ese momento miran hacia otro lado. En ese sentido yo creo que no nos podemos dar el lujo como ciudadanos de ser indiferentes, que de alguna forma hemos vivido en sociedades donde hasta ahora hemos delegado el poder a los demás, ¿no? Y nuestros políticos toman las decisiones, y que ahora necesitamos ser ciudadanos muy activos, incluso en cosas pequeñas, como aparentemente pequeñas, qué compramos, qué usamos, ¿no? Porque cada cosa que comes o que usas tiene un impacto sobre el mundo en el que vives, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos mucho poder y lo tenemos que utilizar de forma muy consciente para seguir moviendo el mundo en la dirección que queremos, que es buena. Y eso siempre lo recuerdo a las personas. Sí, charlando antes del programa, te vi optimista. Yo me horrorizo, como buen periodista político, me horrorizo de lo que veo. En Brasil, en Estados Unidos, en gran parte de Europa, me horrorizo con Orbán, me horrorizo con lo que pasa en Cataluña, me horrorizo con Gran Bretaña, me horrorizo con... Y yo también me horrorizo contigo. ¿Pero por qué estás optimista y yo no? Porque a lo mejor pienso que debemos alejarnos de la anécdota. Primero porque sé que en todos los lugares del mundo a lo largo de la historia todo el mundo ha tenido problemas. Y sin embargo, si tú miras el dibujo a gran escala del mundo, pon desde 1800. Esperanza de vida en 1830 años, ahora 72 años. ¿Cuánta gente sabía aprender y a leer, aprendía a leer y escribir en 1800? Una minoría. Y ahora tenemos el 80% de la población que está alfabetizada. ¿Cuántos niños reciben vacunas? Al menos una vacuna en el mundo entero. 80% de los niños. ¿Cuántas niñas logran terminar la escuela primaria en el mundo en los países más pobres? 60%. Es decir, tenemos toda una... ¿Cuánta gente sale de la pobreza extrema cada día? 125.000 personas. Es extraordinario, es decir, el cambio en 2 siglos es brutal. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos aquí sentados viviendo, digamos, en el caos humano que siempre ha existido. ¿Y qué pasa? 2 cosas, yo creo. Primero, que los medios de comunicación no dan el espacio y la relevancia a las noticias buenas. Siempre se centran en la crisis y en el conflicto. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende. Si no, es que cerrarían todos probablemente. Porque ¿qué tiene el humano? Un cerebro programado para sobrevivir que se fija en lo negativo, memoriza lo negativo. Así que tenemos este sesgo negativo que hace que tendemos a pensar que el mundo va mal. Y luego porque los cambios buenos son tan pequeños, están tan fragmentados, que no podemos darlos en una gran noticia. Así que los ignoramos. Creo que es tan importante que recordemos que el mundo va mejor, pero que hay que no es una inercia automática, va mejor porque la gente desde hace siglos y siglos empuja en la dirección de la igualdad, la justicia y la reforma. Hacemos una pausa, no se pierdan lo que viene.
hablamos de grandes amores. Amores a primera vista. Amores de la infancia. Amores a la distancia. Amores platónicos. Amores pasajeros. Amores apasionados. Amores imposibles. Amores muy posibles. Amores de verano. Y amores para toda la vida. Verano y Córdoba. Un amor. CNN Dinero te abre una puerta al mundo de las finanzas. Evaluamos los acontecimientos que afectan las economías, los negocios y tu bolsillo, con información de primer nivel, entrevistando a líderes, empresarios y expertos en el tema del dinero. CNN Dinero, esta noche en CNN. Este es un programa que busca que la gente que vive en América Latina cuente cada noche a un buen personaje, una buena entrevista, Y les estamos diciendo a todos, espérenos. una buena revelación, El gobierno mexicano. una buena conversación. Los tratados de libre comercio Aristegui, esta noche en CNN. Antes de que sepas lo que pasa en el mundo, en salas de redacción como esta, se decide qué reportar y cómo hacerlo. Un factor que influye en la forma en que cubrimos y percibimos las noticias. Por eso, con el apoyo de periodistas destacados, fuentes confiables, examina el efecto de los propios medios en lo que vemos y escuchamos, para que conozcas la historia completa. Fuentes confiables. El domingo en CNN. Noticia de última hora. Somos CNN. El proyecto de ciencia ficción más atrevido del emprendedor digital estrella Elon Musk tiene en el centro a un chip de computación que conecta unos cables diminutos con electrodos. El objetivo es implantar este dispositivo en un cerebro humano mediante un robot quirúrgico, y ese implante debería conectarse en forma inalámbrica a un receptor pequeño detrás de la oreja de una persona para establecer un vínculo digital con un computador. Este implante, fabricado por su empresa Neuralink, podría ayudar a personas cuadraplégicas a controlar teléfonos inteligentes y tal vez hacer uso de una especie de telepatía. La idea es recibir señales eléctricas enviadas desde el cerebro y traducirlas en acciones. Claramente, el dispositivo parece un simple aparato de audición para sordos, pero no lo es. Él es estudiante de filosofía, humanidades y periodismo. Otra mezcla. Sí, bueno, a mí me encanta, yo soy una gran curiosa y me encanta, hablábamos hace un momento de que aprendes, ¿no?, hasta el último día de tu vida, y cuando te crees que has llegado a un sitio hay más por recorrer. Y luego me encanta comunicarlo, y me encanta hablarlo, además me encanta hablar de cosas importantes con palabras muy sencillas. Esta idea de encerrar el conocimiento en un lugar al que solo tienen acceso unos pocos, creo que una de las enormes ventajas que tienen hacer en este momento es que podemos dejar que nuestras ideas den la vuelta al mundo y hablar con palabras que se entienden, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas súper obvias, Sí. pero creo que aplican para lo que viene después. Y creo que todo el mundo todos hablamos de esto muchas veces en el día probablemente, y no sabemos de qué hablamos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ay, sí, me encanta que me hagas esa pregunta y te lo agradezco. Porque es un tema que está súper vigente, Sí. pero hablamos de algo que no sabemos qué es. Totalmente. Y es muy sencillo de entender. Hasta hace 2 décadas más o menos, tú no podías entrar en la caja negra del cerebro. La neurona, que es, digamos, la unidad cerebral, ¿no?, es la célula cerebral, es invisible para el ojo humano. Con lo cual hemos tenido que esperar a tener la tecnología para poder entrar en el cerebro. Entonces, ¿qué se pensaba hasta hace 2 décadas? Y como nos educaron aquí y a mí en el colegio, pues se pensaba que la inteligencia era algo genéticamente dado, estable, inalterable, como el color de tus ojos o el color de tu pelo. Y tú ibas al colegio y salías del colegio poniendo una nota a tu inteligencia, descubriendo cómo es tu inteligencia en base a habilidades matemáticas y lingüísticas. Todo lo racional. Y se decía, la inteligencia humana es lo racional, las emociones son lo animal.
Y yo soy así, ¿qué le voy a hacer? No puedo cambiar, esa es la inteligencia que me ha tocado. Bueno, pues no podemos decir esto. Desde hace 2 décadas, y esto está tardando un poco en calar, digamos, en nuestros sistemas educativos, ¿no? La idea de que tenemos una inteligencia emocional. Los neurocientíficos lo llaman cerebro emocional, de hecho. ¿Por qué? Porque el órgano de las emociones también es el cerebro. Resulta que razón y emoción funcionan a la vez. Que cuando tú dices algo, piensas algo, decides algo, la emoción está en la base de la razón. Con lo cual, nos damos cuenta de repente además de otra cosa importantísima, y es que ese cerebro que pensábamos que era inmutable, resulta que sí puedes educarlo, entrenarlo como un músculo. Tu capacidad para la creatividad, para la motivación, para el autocontrol, para la serenidad, para la alegría, todo lo que es emocional y social forma parte de tu inteligencia y lo puedes entrenar. Y eso es una llave de libertad, Marcelo, impresionante. O sea, todos tenemos, me quedo tranquilo, yo también me imagino, Totalmente. una inteligencia emocional. Es que nuestra inteligencia es emocional, no es una parte de nuestra inteligencia, no es buenismo, porque mucha gente piensa, otra moda, ¿no? Ya pasará. No, 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 es una nueva forma de entender el cerebro. Y cuando hablamos de cerebro y emociones. Cerebro emocional. ¿Las neurociencias se vinculan de algún modo con esta noción de la inteligencia emocional? Total, bueno, son los que nos lo han descubierto, porque quien realmente la parte científica que ha entrado en la caja negra del cerebro son las neurociencias. Y curiosamente yo no lo he entendido durante mucho tiempo. Yo decía, ¿por qué los grandes neurocientíficos, y son muchos interesantísimos, ¿no? Desde Ledoux, bueno, ¿por qué hablan de la importancia de la meditación? ¿Por qué vuelven a una práctica milenaria, antigua? Y ahí de nuevo se entender el cerebro humano, lo que nos dice. Me despertaste. Me estás escuchando, estás grabando, molestando. Y de recordar, es muy Me desarrollado. despertaste. Y que tenemos mucha dificultad para vivir en el son las 7 de presente. la mañana. Y en eso Me acabo nos de dan levantar. ejemplos los niños. Bajame esa voz. Menos desarrollado. Viven mucho más en el No, presente. Daniel, es mi casa. Yo no quiero esos escándalos. Ríen y sonríen una media de 300 veces al día. Leí tu cuenta, nosotros 17. 17, exacto. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque este cerebro, con esta capacidad de prever y de recordar, tiene un sesgo negativo. Recordemos que es un cerebro programado para sobrevivir, muy antiguo, que exagera las amenazas. Así que, ¿por qué tenemos tanta tendencia a nunca estar en el presente con alegría, sino a estar en el futuro y en el pasado con miedo? Es nuestro cerebro, no está programado para ser feliz. Déjame volver a este dato. Alguien estudió, evidentemente, me imagino que es un promedio mundial. Son promedios. ¿Cuántas veces sonreímos por día los adultos? Eso es. Y dio 17. Sí, igual tú muchas más, porque tú sabes que lo que es verdad de un colectivo no lo es de un individuo. Sí, es decir, obvio, los claro. promedios a veces son Sí, muy claro. tramposos. Hay uno de 30 y uno de 1, obviamente. Exacto. Claro. Pero la idea es esta, la idea es que perdemos capacidad para la alegría. ¿Por qué es eso importante? Bueno, porque mira, el cerebro humano en realidad, yo te diría que tiene 2 grandes polos. Tiene miedo, la capacidad de defenderte, protegerte, excluir al otro, agredir al otro, la supervivencia y el miedo, y tiene el amor, en su sentido más amplio. Y dentro del amor está salir al mundo, descubrir, crear, investigar, contactarte con los demás, vincularte con los demás. Entonces, cuanto más miedo hay en el cerebro humano, y esto lo vemos con los niños en las escuelas, cuanto más tensos están, menos aprenden. A medida que sube el miedo en nuestras vidas, baja la capacidad para vincularnos con los demás, para descubrir y para, bueno, ser estos grandes viajeros de esta aventura de vivir que nos ha tocado vivir poco tiempo, pero que yo espero que lo más intensamente. Bueno, la segunda pregunta obvia, la respuesta esta me pareció fascinante. ¿Qué es la felicidad? Si es que existe tal cosa, ¿no? Claro, hablamos mucho de ello y de nuevo, a veces yo creo que las personas se cansan de esa palabra porque es tan abstracta. Sí, claro. Vale, traigamos al mundo, a la vida real. Significados distintos para cada uno, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ahí has puesto el dedo en la llaga. Es decir, la felicidad es un sentimiento subjetivo, es lo que yo siento. ¿Por qué es importante hablar de felicidad? Porque este cerebro que tenemos, que es tan emocional, resulta que otra cosa que hemos descubierto no hace tanto es que cada emoción deja una huella en el cuerpo. Y si tú estás constantemente asustado con niveles de hormonas que te estresan, que te dañan físicamente, si estás
constantemente infeliz, esto va a afectar tu salud física. Es importante que hablemos de felicidad pensando que no es un lujo biológico, que es una necesidad para tener buena salud mental, emocional y también física. Así que esta felicidad, que es un sentimiento subjetivo, sí que sabemos también que la podemos trabajar de determinadas maneras, que hay cosas que nos ayudan a alcanzarla mejor. Ya nos metemos en este libro que se llama Felices, que a mí personalmente me resultó muy atrapante, con Elsa Punset Sortola. Ya venimos. Recibe más con la nueva tarjeta Rey Scotiabank. Ahorra 10% en todas tus compras todos los días y gana 3 puntos de oro por Balboa. Las calles desoladas en Shanghái son una muestra del impacto masivo. El perfeccionismo y la felicidad son valores contradictorios. Lo preguntamos enseguida a Elsa. Foros, debates, asambleas, primarias, supermartes, convenciones, todo sobre el proceso electoral de Estados Unidos está aquí. Voto Latino 2020. En el próximo encuentro. Un reciente estudio vincula a algunos antibióticos con un aumento en el riesgo de defectos congénitos y pide a embarazadas a consultar a sus doctores. Encuentro, hoy, en CNN. América Latina evoluciona, pero persisten grandes desafíos. La corrupción, el abuso de poder, Señal de rechazo a este acto de juramentación que consideran ilegal. Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó? ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado? ¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande? y CNN está ahí para llegar al fondo de los hechos. Esta es la marcha convocada por varios colectivos civiles contra la corrupción. Para que los poderosos asuman su responsabilidad. En este país hay un baño de sangre. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable? Que han inventado cantidad de muertos. Descríbame cuál es la situación de Assange. La democracia y la libertad. Realidades en contexto. Esclarece las noticias del momento y te explica su significado. Patricia Ramos, periodista de amplia y probada trayectoria, te conecta con los sucesos globales del día y analiza lo que está ocurriendo en todo el mundo. Infórmate con inmediatez, integridad y veracidad. Realidades en contexto, hoy en CNN. ¿Cuántos libros escribiste? Para adultos, yo creo que 5, sí. 5, y y hay... para niños, 8 o 10 ya. Ok. Tenés además una página de internet que está llena de videos. Eso es, Yo vi sí. muchos de esos videos Sí. en las últimas horas Sí. y la verdad que algunos son atrapantes, ¿no? Lo que intento es que sean muy sencillos y prácticos, porque Bien. mira, muchos de estos conocimientos acerca de cómo somos los humanos y nuestra inteligencia ya los hemos oído, pero
no basta con pensar, ni siquiera con pensar positivamente, hay que hacer, porque si no haces las cosas, esos hábitos, si no los cambias, nada cambia en tu vida y toda la vida sigues repitiendo los mismos patrones. Así que en esta página, en elsapunset.com, encontraréis más de 120 vídeos, porque hay personas que a lo mejor pues, tienen menos tiempo para leer y les gusta más verlo. Pues entren y hagan. Bueno, tu libro, Felices, que dice que se lo cuento que me atrapó tanto y es absolutamente cierto, me atrapó porque arranca con una discusión muy interesante entre estoicos y epicúreos. Y como a mí me interesa la historia romana y demás, y algo de la historia griega, yo recuerdo la siguiente noción, y vos corregime. Para mí los estoicos suponían que los hombres debíamos despojarnos de los bienes y de los placeres, porque un día se terminan. Y que la infelicidad proviene justamente en gran parte del hecho de que un día las cosas se terminan. Una relación, un amor, las vacaciones, un momento de bienestar económico. Por lo tanto, había que ser despojado y rechazar los bienes para ser feliz, ¿no es cierto? Y los epicúreos postulaban lo contrario. Que disfrutar la vida, ya que es corto, vayamos como sea. ¿Es así el debate entre estoicos y epicúreos? Está un poco, digamos que eso es un poco lo que nos ha quedado, la caricatura, los extremos, y había muchos tipos de escuelas, digamos que había estoicos que eran más estrictos que otros, pero básicamente el mensaje de los estoicos se ha trasladado hoy en día, bueno, a la mayor escuela de psicología, y las metodologías psicológicas que mejor funcionan están basadas sobre lo que ellos pensaban. El cognitivismo. Exacto. Que era lo siguiente, ellos lo que decían es, oye, la famosa lista de Epicteto, ¿no? ¿Qué cosas controlo y qué cosas no controlo? Y cuando empezaron a hacer la lista de las cosas que no controlaban, era casi todo. La relación con mis padres, cómo me habla mi esposa, el tiempo, la economía... Bueno, para un segundo, yo no sabía mucho de Epicteto. ¿Quién fue Epicteto? Claro, pues uno de los grandes estoicos. Y ya te digo que de alguna forma esa idea suya de que no controlo ni mis propiedades, ni mi reputación, ni mi cuerpo, nada... La lista de Epicteto. La lista de Epicteto, lista de cosas que no controlo, es enorme, ¿no? Y luego él, lista de cosas que sí controlo. Pues solamente, claro, mis pensamientos y mis creencias y mi actitud ante la vida. Con lo cual me paso la vida peleándome porque la economía no es lo que quiero, porque mi madre no me aprecia, porque mi pareja no me dijo lo que yo quería oír. Intento cambiar esto, pierdo mucha energía en algo en el que no voy a poder cambiar. Y él lo que nos decía es, imaginad el mar con sus olas, ¿no? Cuando las olas vienen hacia ti, si estás en la orilla, ¿tú puedes decirle a las olas que paren? No. No puedes. Es una imagen muy potente. Y dice, pues la próxima vez que te estés empeñando en intentar cambiar algo que no puedes cambiar, piensa, ¿es esto como las olas? Y céntrate en lo que sí puedes cambiar, que es como tú reaccionas a las cosas. No dejes que los demás te obliguen a sentirte de una determinada manera, ¿no? Yo creo que tiene tiene tanta fuerza que ha sobrevivido hasta hoy en día esta idea, ¿no? Esta idea nos cuesta. Que yo la conecté con los estoicos, por ahí equivocadamente, de que, bueno, finalmente rechazar ciertas cosas es bueno porque se terminan, es una tontería. No, para nada tontería. Entonces, ellos lo que pensaban es que desde luego tienes que ser un poquito desapegado. Eso. Pero, ¿desapegado cómo? Pues, por ejemplo, ellos hacían algo muy divertido. Ellos sabían que el cerebro humano se acostumbra a lo bueno. ¿Tú te habrás fijado que el cerebro, dentro de esa manía que tiene de ser como teflón para lo positivo y velcro para lo negativo, porque es un cerebro programado para sobrevivir, pues tú no disfrutas de muchas cosas pequeñas, como dormir en una cama cómoda, comer todos los días. No, lo das por sentado. Excepto cuando no está. Exacto. Entonces, ¿ellos qué hacían? Los estoicos. Pues de vez en cuando dormían en el suelo durante una semana, comían de las basuras los más exagerados, se privaban de cosas. Y al cabo de una semana volvían y habían de alguna forma limpiado el cerebro y el cerebro volvía a centrarse y a apreciar las cosas buenas. Esto es más bien la filosofía de esta escuela de antiguos griegos, ¿no? El recordarnos que la vida es breve, que muchísimas cosas no las podemos controlar y que hay mucho más que podríamos disfrutar que olvidamos que podemos disfrutar. Con lo cual es
yo creo que es algo muy aplicable, ¿no? Ese cafecito de las mañanas, bueno, claro, deja de tomarlo una semana y ya verás cómo lo disfrutas, ¿no? Sí, claro, cuando tenés, por ejemplo, un examen de sangre por la mañana temprano y no podés tomar tu café de la mañana, me ha pasado últimamente un par de veces, que tenés que estar en ayunas. Eso es. El café de la mañana. Y uno cuando lo toma, el café de la mañana, ni se da cuenta que lo hace, ¿no? Exactamente. Entonces, de nuevo, los humanos que somos como conjuntos de hábitos y de automatismos. Y hay que lograr poner luz sobre esos hábitos, parar los automatismos y vivir de forma más consciente, como si todo fuera un milagro, como decía Einstein. Después voy a preguntar a ella si ella es feliz. Ya venimos. Dicen que hoy no es más rico quien más tiene, sino quien más momentos inolvidables vive. Momentos que solo pueden ser vividos en un país, Perú. Circular con lluvia o nieve, pero no pueden subir escaleras. Los robots podrían repartir miles de pizzas, botellas de leche, cafés, frutas, pañales y platos de sushi con un costo medio de servicio de $1.99. Las entregas con robots son cada vez más comunes en Estados Unidos, donde grandes firmas como Amazon y FedEx y sus múltiples startups ya han puesto en marcha servicios de estas características. Por tu libro pasan Sócrates, Heráclito, Platón, Séneca, Marco Aurelio, Confucio, el Feng Shui, los alquimistas. También grandes buscadores, los prequímicos, ¿no? Sí, que buscaban en lo físico la forma de extraer el oro, ¿no? Realmente una gran metáfora de esta búsqueda del humano de salir de sus instintos, digamos, más negros y de buscar la luz. Bueno, de alquimistas hablaría todo un programa. Sí, todo Jung. Deberíamos dedicar un programa a Carl Jung. ¿Qué te sugiere esta...? Ahora te voy a decir cuál es el capítulo del libro que me dejó, que me impactó tanto, pero antes déjame preguntar, ¿qué te sugiere este impacto que tiene esta chica que se llama Marie Kondo, que ha relacionado la felicidad y el orden, es Feng Shui y el puro. antiestrés con el orden de las cosas? Sí, pues mira, a mí me parece genial que se hable con palabras muy sencillas y de una forma que llega, bueno, a millones de personas. Ha llegado con una idea muy sencilla pero importantísima, porque como te digo, a veces son ideas muy sencillas, pero no las aplicamos. Y esto viene del Feng Shui, y ahora en Occidente hablamos de neuroarquitectura, de la idea de que... Neuroarquitectura. Sí, es un Feng Shui racional, digamos. Y es la idea de que los edificios donde vivimos y los objetos que nos rodean reflejan una realidad interna. Y que si movemos, por ejemplo, si tú duermes o trabajas de espaldas a una puerta, tu cerebro programado para sobrevivir está siempre nervioso. Eso es lógico. Entonces tienes que intentar no estar de espalda a la puerta. Un fuego de chimenea pues te da una sensación de seguridad, de calor que te calma. Hay determinadas cosas. Esto es Feng Shui o neuroarquitectura que tiene mucho en común. ¿Y qué hace Marie Kondo? Habla del orden. Y te dice una cosa bonita, ¿no? Tenemos en una sociedad donde tú ves las casas, ¿has visto su programa en Netflix? Sí, claro, por eso te pregunto, porque es un éxito. Ella entra en las casas y es un caos de cosas, porque tenemos un exceso, en muchas casas hay un exceso de cosas, porque es una sociedad de consumo, ¿no? Y ella da un truco que a la gente le ha chocado, pero que es inteligente. Dice, si no estás seguro de con qué quedarte, tú necesitas orden, para que el orden interno refleje el externo. Entonces, si tienes que tirar cosas, quédate con aquello que te da alegría. Y al final es darle a la alegría la importancia que tiene. La alegría que te genera salud física, salud mental, paz, espacio para crear, limpia, ordena. Y eso le da un mensaje al cerebro de, ya puedo empezar otro proyecto.
mi vida está de alguna forma controlada. Esto no es un caos. Es un mensaje muy sencillo de aplicar y muy potente. Uy, se me caen los papeles, perdón. Cuando uno agarra un libro, viste que uno agarra un libro y lo agarra por alguna parte, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte, sí. y de acá viene el hecho de que Felices me atrapó tanto, por un capítulo increíble, breve pero muy fuerte, sobre Hannah Arendt. Sí. Hablando un poquito de por qué está Hannah Arendt en un libro sobre la felicidad. Yo supongo que este libro es tan intensamente personal que me cuesta explicarlo a veces. Son todas las cosas que a mí me han inspirado. Y entonces, para cerrar el libro, hago un viaje por determinados países, ¿no? Sí. Y culturas. Pero quise hablar de personajes que me habían inspirado. ¿Por qué? Primero, porque las personas nunca tienen vidas fáciles. Incluso las que parece que tienen más éxito. Cuando tú entras en sus vidas son duras. Y yo quería plasmarlo aquí. Lograr seguir empujando el mundo mejor es duro. Y Hannah Arendt en particular habla de algo de lo que se está hablando muchísimo ahora, porque ahora nos estamos enfrentando a todo tipo de movimientos políticos que ensalzan la codicia, que la fuerza es lo que vale, ganar, acumular, ¿no? Que dan igual de alguna forma bueno, todos los impactos sociales o medioambientales. Entonces, esta mujer se está volviendo a hablar de ella. Yo ya había publicado el libro, pero en el último año se está volviendo a hablar de ella, porque esta mujer era una judía que había llegado a Estados Unidos. Nacida en Alemania, ¿no? Claro. Nacida en Alemania y ella pues huye de Alemania y se viene a vivir a Estados Unidos. Y en el 61 hay algo que hoy en día sería muy normal, pero que entonces no lo era, y es que hacen el juicio televisado de un nazi muy importante, Adolf Eichmann, y televisan ese juicio en todo el mundo. Esta historia es increíble. Y ella cubre el juicio. Exacto. Para una famosa revista norteamericana llamada New Yorker. El New Yorker, exactamente. Y ella, ¿qué decide como filósofa? Dice, yo quiero entender cómo esta gente pudo hacer esto. No lo entiendo. ¿Cuál era la teoría entonces? Era una teoría, tú sabes que es muy difícil encontrar las teorías aceptadas. La teoría aceptada de todos los grandes psiquiatras era que la maldad era una excepción. Que había gente que nacía mala y que la gente mala hacía cosas malas. Y ella se sentó y observó y fue explicando en una serie de artículos que eran muy controvertidos, iban llegando los artículos, ¿no?, semanalmente, iba explicando todo lo contrario, que aquel hombre que había hecho tanto daño era simplemente una persona normal. Claro, recordamos que Eichmann fue el tipo que tenía, creo yo, la responsabilidad de transportar a las personas a los campos de concentración. Es decir, fríamente. Nada puede ser más repugnante y deplorable que ese trabajo. Pero ella descubre que... Descubre que es un tipo que desde su punto de vista, y desde el punto de vista psicológico, es totalmente normal. Él ha hecho el trabajo que le han mandado, ha delegado su autoridad moral y se ha convertido en una pieza de un engranaje que se convierte en un engranaje cruel. ¿Y ella qué dice? Dice, es que el mal es muy banal, es que cualquiera podíamos haber sido él. Te diré que casi los que más se la atacaron cuando ella propuso esta teoría de la banalidad del mal fueron su propia comunidad judía, que decía, ¿cómo puedes decir esto? Pero yo creo que hizo muy bien de descubrir esto. Y de hecho, a partir de ahí empezó a haber estudios que realmente corroboraron lo que ella intuyó. Y es que los humanos, si renunciamos a pensar, si nos refugiamos en identidades únicas, si nos dedicamos a excluir a los demás, nos podemos convertir en seres que tenemos una enorme capacidad para hacer mucho mal. Mucho bien y mucho mal. Y yo creo que en ese sentido... La banalidad del mal es una noción bella. Y escalofriante a la vez. Pero yo te diría que creo que no... Claro, yo creo que como tenemos esta imagen de que venimos de Dios, no históricamente, siempre se habla de la parte buena del humano, que es mucha. Pero yo creo que no se habla de esta enorme capacidad para el mal lo suficiente. No debemos avergonzarnos de ello, sino aprender qué se puede hacer para no caer en ello. Ella decía que pensar, pensamiento críticos, no delegar tu autoridad. Cada gesto que haces, cada cosa que puedes controlar en tu vida, ser consciente de lo que haces y por qué. Nunca delegar. ¿Qué te sugiere la crueldad que se ve en las redes? La entiendo perfectamente. Y creo que de nuevo... Vale, pues tiene un mecanismo. Mira, es curioso con el mundo emocional de las personas, porque siempre nos han dicho que las emociones son ciegas, y no son ciegas, son mecanismos muy claros.
tú y yo estamos aquí, no nos conocíamos antes de empezar la charla, ¿no? Pero nos entendemos perfectamente. Si tú me dices, mira, acaba de ser mi cumpleaños y lo he celebrado y he sido feliz, ¿no? Yo de hecho, estoy pasando mi cumpleaños con vos. Exacto, que es muy bonito y te lo agradezco. Pues yo sé lo que sientes, ¿no? Si tú me dices estoy triste, sé, porque tenemos las mismas emociones y porque nos las contagiamos físicamente. Y esto es lo que la naturaleza nos ha dotado de este mecanismo, que es la empatía, que es que tú no solo entiendes cognitivamente al otro, lo sientes físicamente. Esto nos permite convivir y no hacernos daño, ¿vale? Gracias a esto, yo no te voy a decir a la cara cosas terribles, porque tú vas a reaccionar y me vas a contagiar como un virus tu emoción. Entonces nos vamos matizando, gestionando. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy sentada aquí, me enfado contigo y estoy escribiéndote para decirte que estoy enfadada contigo? Igual no te conozco de nada, me da igual, no te veo, no te siento, no te miro, no te acaricio, nada. Pues entonces rompes esa capacidad de comunicar, de empatizar, de ponerte en la piel del otro. Por eso en las redes sociales nos decimos cosas que muy poca gente se diría a la cara. Muy poca gente. No se dan cuenta del daño que hacen, porque no ven la reacción del otro y eso no templa su expresión. Y yo creo que eso, de verdad que tenemos que empezar. Claro, somos la primera generación que vive en este mundo de redes digitales, pero tenemos que empezar a educarnos para saber que hacemos mucho daño. Ya venimos. Nuestra obligación como periodistas es son y no necesariamente como quieren que las contemos. Queremos tener grandes mentes hablando sobre los temas más importantes que afectan a nuestros países y a nosotros como personas. La responsabilidad de decir la verdad, de ser veraz, no de ser neutral. Son cosas muy diferentes. Oppenheimer presenta el domingo en CNN. Internacional de Barbas que surgió en Los Ángeles en el 2014 con el fin de cambiar los prejuicios que hay en torno a la gente con tatuajes y barbas. Los pilares fundamentales del club son respeto, lealtad, familia y caridad. Es por eso que hacemos estas movidas solidarias, que es darle alimentos calientes y calóricos a la gente que vive en situación de calle. Le fuimos agregando de a poco ropa, calzado, frazadas. La banalidad del mal, yo lo leí y no miro ese programa, es mucho menos los grabo. Me parece bien porque hay mucha gente que le falta comer, no comen, también a mí que le faltan ropa. Muchísimas gracias. Nosotros empezamos en el 2015 siendo 5. Hoy en día, 2019, somos 76. Como siempre digo, barba puede tener cualquiera, verde brillan solo unos pocos. Estar en este grupo me cambió la vida. Cuando entré, te cambia la cabeza. Es una gran familia. Ya no somos los bichos raros, somos los barbudos que ayudamos y tratamos de brindarle lo mejor que podemos, de corazón. A veces poco, a veces mucho, pero lo hacemos de corazón. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Conoce las historias del día y descubre las opciones, soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, hoy en CNN. Hay una palabra que se usa cada vez más, y también por ahí nos interesa saber esta noche qué quiere decir y si tenemos todos esa capacidad, que es la palabra resiliencia. Vamos a hablar con él enseguida, en un ratito, de la resiliencia.
Estados Unidos se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizando las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA hoy en CNN. Este es Nuestro Mundo. Personajes fascinantes. Me dedico a escalar montañas. Y creaciones asombrosas e inesperadas. Espectacular. Aquí los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego. Acompáñenme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Nuestro Mundo, el domingo, en CNN. Las calles desoladas en Shanghái son una muestra del impacto masivo del coronavirus, con más de 75.000 casos y más de 2.000 muertes en China, y mientras se expande por decenas de países, despierta la preocupación del mundo entero. Conoce más del impacto global de este brote en Coronavirus, Alerta Mundial, presentado por María Alejandra Requena, el domingo en CNN. Empieza la contienda por la Casa Blanca. Reconocidos analistas y estrategas políticos junto con el equipo de CNN. Vamos a ver quién verdaderamente sale a participar en las elecciones. Examinan en detalle lo que dicen y lo que hacen los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Eso puede hacer la diferencia. Porque CNN es la fuente de noticias más confiable. Voto Latino 2020. Elecciones en Estados Unidos. Perspectiva de la película, me queda más incómoda. Yo siempre entre casa y chao, por lo menos me lo tiran. Por supuesto, con una voluntad de explicar los acontecimientos más importantes, de cosas que pasan en el hemisferio sur que influyen en el resto del mundo, cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur. Y por eso me parece importante la integración de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestra sociedad. Perspectivas desde Buenos Aires. Esta noche en CNN. Today we live in an unpredictable environment and news races around the world at breakneck speed. My show brings you the latest news and top news makers. What would you like the American people to know? And we also dive below the headlines to explore vital issues impacting our lives. You say this is surveillance. That's pretty controversial. Well, it's the truth. Amargura, el domingo en CNN. Empecemos por la pregunta pendiente anterior. La resiliencia, palabra muy de moda. Superación, capacidad de superar obstáculos. Exactamente. ¿Qué es eso? Pues eso, capacidad de superar obstáculos, y la vida está llena de obstáculos, ¿no? Cuando intentamos vivir vidas centradas en el placer y evitar lo que llamamos emociones negativas, que yo siempre digo que no son tales, todas tienen un sentido. La ira, germen de la justicia social, el miedo te protege, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resiliencia es si tenemos o no esta capacidad de superar obstáculos. Sabemos, y eso lo sabemos a ciencia cierta, que lo que más dispara nuestra capacidad de superar obstáculos es el afecto de los demás. Decime, la resiliencia y la resistencia son nociones contrapuestas, y resistencia es resistir, me aguanto. La resiliencia es buscar cómo se supera eso. Claro, viene del mundo físico la palabra resiliencia, es un término físico, y es la capacidad que tiene, ¿sabes? Cuando tiras, haces fuerza con un objeto, de volver a su posición inicial. Resistencia es más bien como no quiero entrar, no quiero. Es decir, yo creo que es más útil la resiliencia, esa capacidad de volver, tengo un problema pero vuelvo a ello. Y ya te decía que lo que más nos ayuda a volver a este lugar de fuerza es el afecto de los demás, es una palabra de los demás. Estos se han hecho experimentos muy bonitos, por ejemplo, hablábamos antes de Hannah Arendt, en campos de concentración, con los supervivientes de campos de concentración, o en orfanatos, que niños en circunstancias muy duras salen adelante mejor. Y son los niños que tienen ese poquito de afecto, pues a lo mejor el señor que estaba en la puerta pues le daba una sonrisa al día, había una abuela que venía a verle 2 veces al año, la gente que tiene un poquito de afecto. Y
yo siempre pienso que los humanos tenemos esta capacidad de ayudar a los demás a superar obstáculos, que es este afecto que podemos dar. Y a veces somos muy tímidos con esto. Yo creo que no nos damos cuenta de la fuerza de esa herramienta. Le animo una pregunta que no encontré en este libro, por lo menos, pero te la hago igual. ¿Qué papel juega, sobre todo en nuestra generación, los que somos después de los años 60, la culpa? Somos una generación un poco culposa, es decir, ser feliz, disfrutar. ¿A ti tus padres te preguntaron si eras feliz? Nunca. A mí tampoco. Esa era una pregunta que no existía hasta hace muy poco tiempo. Y hemos crecido todos con esta sensación de que el disfrute, la felicidad, es un lujo, es un egoísmo. Y tendemos a estar siempre sintiéndonos, sí, en ese sentido, un poco culpables, generalmente. Esa es la media de nuestra generación. Yo creo que ahora que sabemos que la felicidad tiene un impacto tan importante en nuestra creatividad, en tantas cosas, en nuestra salud física, etc., yo espero que las personas puedan dedicarse a vivir sin tanto complejo en este sentido. Te han preguntado muchas veces, Elsa, por el problema que tenemos todos, ¿no? Que es el problema del tiempo, ¿no? Sí. Una de las cosas que tal vez más infelicidad produzcan, y de algún modo esto tiene que ver también conmigo, y seguramente hay mucha gente que está viendo el programa, es que no tenemos tiempo. Sí. El tema del tiempo. ¿Tú no tuviste una parte de tu vida en la que te sentías inmortal? Yo me sentí inmortal hasta como los 40. Sí, pues antes. Pues sí, es que soy de desarrollo tardío. Sí. Y me sentía inmortal y para mí fue un susto increíble darme cuenta de lo breve que es la vida humana y el poco tiempo que tenemos para aprender todo lo que hay que aprender y descubrir todo lo que hay que descubrir. Así que... Se puede trabajar, obviamente, el mejoramiento del uso del tiempo. Sabes que es muy subjetivo. Entonces, por ejemplo, si disfrutas y vives en el presente, estamos tú y yo aquí hablando. Si yo ya estoy pensando en lo que voy a hacer en los próximos 10 minutos, yo vivo menos aquí. Yo creo que hay que intentar ocupar nuestro espacio, llenarlo. Sí. Estamos llenos hoy en día de distracciones, ¿no? Es la sociedad de la distracción. Exacto. La sociedad de la distracción, totalmente. Sí, sí, lo es. Es esta búsqueda del placer muy adictiva. Tú sabes que el placer pues, te da un subidón químico, pero baja. Como es adictivo, cada vez necesitas más de lo mismo para sentir lo mismo. Siento que dedicaste tu vida a la felicidad, ¿no? A escribir sobre la felicidad. A entendernos más que a la felicidad. ¿Vos lo lograste? Tú sabes que el 50% de nuestra capacidad de felicidad es genética. Yo siempre digo que ese cuento de la Cenicienta, en la que vienen las hadas y le dan un regalo a la niña, a la Cenicienta, no me acuerdo qué regalos le dan, pero le dan belleza, desde luego, le dan cosas a las que damos mucha importancia. Yo creo que el mejor regalo que te pueden dar las hadas es el optimismo. Ese 50% de la capacidad de ser feliz. ¿Qué es el optimismo? El optimismo es la capacidad de pensar que aunque tengas problemas, tú vas a poder superarlos. Y eso te da la mitad de tu felicidad. Luego hay un 40%, que es en lo que yo trabajo, que son las habilidades sociales, emocionales. Aprender a respirar. A respirar, a escuchar, a manejar tu vida, a manejar tu tristeza, a gestionar tus emociones. Que no te agredan, que no te lleven por delante. Y luego hay un 10% que es circunstancias. Ahí ya no entramos. Estuvo la semana pasada aquí Oscar Martínez, que es un gran actor argentino muy importante, ganó un premio en el Festival de Venecia hace poco tiempo, un tipo fantástico. Y él dejó una pregunta para vos, los invitados dejan una pregunta para el invitado siguiente, y te toca, pero parece mentira, te juro que él no sabía que estabas vos acá en este programa de escuchar. ¿Qué es el amor? Qué difícil. Pero yo te diría que es nuestra gran brújula que nos mantiene abiertos. Hay algo muy bonito con el amor. El cerebro es plástico, entrenable, abierto a cambiar, pero luego lo cerramos muy rápidamente. Cuando nos enamoramos, el cerebro es más plástico. Y lo habrás notado. Cuando te enamoras es un momento en el que estás dispuesto a hacer cambios por los demás. Así que yo diría que el amor es el gran motivador, es lo que nos saca de la cama cada mañana y nos lleva a seguir haciendo cosas por seguir tirando del mundo hacia adelante. Es un placer escucharte realmente. Muchas gracias por haber venido. Gracias por todo. Chao, chao.